Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por Facebook y Mariviches. Perdón, y por mi canal en YouTube, el Hijo de Dios, cada para anunciar las virtudes que nos llamamos de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por este día de vida y por todas las bendiciones que tengo en su Hijo amado Jesucristo, las cuales no merezco, de las cuales no soy digno, pero las cuales tengo por la pura gracia de Dios y por su amor eterno, que ha sido manifestado en mi vida por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. En este mismo sentir y reconociendo que fuera de Dios nada puedo hacer, nada bueno puedo hacer, le pido a Dios que sea Él guiándome en esta enseñanza, que sea su Santo Espíritu en mí, hablando de mí, guiándome en toda esta enseñanza, para que todo aquel que escucha y crea sea salvo, para que muchos vengan al arrepentimiento por la palabra de Dios, que tiene el verdadero poder y el único poder para salvar al hombre de sus pecados. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, en Cristo. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 24, para la gloria de Dios, hermanos, el último capítulo del Evangelio de Lucas. Luego, si Dios quiere, me lo permite y me da vida, salud y fortaleza, y me sigue dando sabiduría como hasta ahora, seguiré con el libro de Hechos. Pero bueno, gloria a Dios, todavía nos falta este capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Espero que sea de mucha bendición para ustedes que me escuchan y para mí mismo. Se lo pido todo el mío de la N, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Okay. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos ayer. Ayer vimos la sepultura de mi Señor Jesús, como este hombre llamado José de Arimatea, el cual era alguien importante dentro del concilio, dentro del grupo religioso, el cual era discípulo también de Cristo, pero a escondida, era un cristiano a la secreta, como dije yo ayer, porque él creía en Cristo, él creía en su enseñanza. Tal vez pensaba que Cristo era profeta, pero no hacía su fe pública por miedo a que lo sacaran del Sanedrín, del concilio, por miedo a que los fariseos tomaran represalias contra él. Entonces nunca hizo su fe pública. Si algo distingue a un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es que el verdadero hijo de Dios permanece hasta el fin, y permanece hasta el fin confesando que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No importa si se le va la vida en ello, no importa si tiene que sufrir calamidades por esa verdad, no importa si tiene que sufrir escarnio por esa verdad, no importa si tiene que dar la vida por esa verdad. El verdadero Hijo de Dios declara y no calla que Jesús vino en carne, que dio su vida en rescate por nosotros, para librarnos de la condenación eterna, la cual merecía justamente nuestros pecados. Amén. Entonces, pudimos ver que este hombre, José de Arimatea, que era influyente en el concilio, era también un seguidor de Cristo, creía en la palabra de mi Señor Jesús,
pero aún no creía para salvación. Miren, un cristiano verdaderamente firme, un cristiano que verdaderamente ama al Señor más que el mundo, un cristiano cuyo objetivo principal es Cristo, cuyo amor primero es Cristo, no se avergüenza del Evangelio, como lo dice el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Pero vemos que este hombre, José de Arimatea, era cristiano en secreto. ¿Por qué? Porque no hacía su fe pública por miedo a la represalia de los religiosos de la época. Amén. Igual que Nicodemo. Ok, igual que Nicodemo. Claro, la escritura dice que José de Arimatea esperaba el reino de Dios. ¿Qué significa? Bueno, que José de Arimatea esperaba que viniera el Mesías. O sea, él esperaba que el Mesías apareciera y restableciera todas las cosas y se sentara en el trono de David y reinara desde allí para siempre. Entonces José de Arimatea era un verdadero israelita, era un hombre que esperaba el reino de Dios, que esperaba que Dios restaurara todas las cosas. No era como los fariseos. Los fariseos verdaderamente no esperaban al Mesías. Ellos decían que esperaban al Mesías, pero claro, a ellos no les convenía que el Mesías apareciera, porque ellos estaban felices de la vida aquí en la tierra, porque ellos eran los que tenían el poder religioso en Israel. Ellos estaban bien acomodados, a ellos no les hacía falta nada. Ellos no esperaban al Mesías. Es como la gente del mundo, que como está bien, como tiene tremendo carro, tremenda casa, como todo le va bien, ellos no esperan al Mesías porque no quieren, porque viven bien aquí. Dicen, no, ¿por qué me voy a ir para allá yo si yo lo tengo todo aquí? Bueno, ese mismo pensar tenían los fariseos hijos del diablo. Ellos decían que esperaban al Mesías, pero verdaderamente no lo esperaban. Lo esperaban de la boca para afuera. Pero el Mesías vino y ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Porque claro, no les convenía, porque el Mesías amenazaba con quitarle su vida de lujo, su vida de fama, su vida de privilegio. Eso amenazaba el Mesías con quitárselo. Por eso es que mi Señor Jesús le caía tan mal a los religiosos de la época. ¿Por qué que le caía mal? Claro, porque mi Señor Jesús le decía la verdad desde la cara. Ustedes son hijos del diablo, ustedes son sepulcros pecados por fuera, pero por dentro están llenos de muertos. Lo exponía públicamente. Mi Señor Jesús no iba a permitir la guachafita que ellos tenían en el templo, que se estaban lucrando con la fe de los otros, ¿verdad? Entonces, José de Arimatea no era como los fariseos. José de Arimatea verdaderamente esperaba el reino de Dios. Los fariseos no. Los fariseos estaban bien acomodados. Y los saduceos. Es más, ellos llegaron a decir, no tenemos otro rey sino el César. Claro, porque a ellos les convenía que César estuviera allí. A ellos les convenía que Herodes estuviera allí. Mientras no le afectara a ellos su estatus, su posición social y económica, a ellos les convenía que Herodes estuviera ahí y que el César fuera el rey de Roma. Pero este José de Arimatea no era así, era un verdadero judío que esperaba, por lo cual esperaba la restauración de Israel.
esperaba que el Mesías viniera y restaurara todas las cosas. Era un judío verdadero. ¿Okay? Es más, la Biblia dice que era un hombre bueno y justo también. Entonces, este era José de Arimatea, un hombre que se atrevió a irle a pedir el cuerpo a Pilato, el cuerpo de mi Señor Jesús. Cosas que eran rigurosas, cosas que ahí José de Arimatea sí demostró un verdadero valor, porque lo hubieran podido ver los fariseos y lo hubieran podido señalar y lo hubieran podido expulsar de Sanedrín, qué sé yo. Pero él se armó de valor y le fue a pedir el cuerpo a Pilato. Y Pilato se lo concedió. Y él y Nicodemo, que la escritura no lo dice, pero el evangelio de Lucas no lo dice, pero los demás evangelios sí, que Nicodemo ayudó a José de Arimatea, este hombre rico, a sepultar a mi Señor Jesús. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces, bueno, le doy gloria a Dios, a Dios Padre, le doy gloria a Dios. Y bueno, ojalá que le haya tenido en cuenta este bonito gesto que hicieron Nicodemo y José de Arimatea con mi Señor Jesús, en verdad. Ok, vamos a darle, eso fue un breve resumen de lo que se dijo ayer. Si quieren ver el video completo por aquí, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, lo pueden encontrar. Amén. Ahora vamos a entrar en el capítulo 24 del 1 al 2. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pasaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, gloria a Dios, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura la palabra de ella y no le creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Bueno, gloria a Dios. Ok, vamos a empezar, como siempre, versículo por versículo, a interpretar el texto bíblico. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que siempre me guía y me conduce a toda la verdad, para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén. El
primer día de la semana comienza así, el primer día de la semana. Hay que aclarar que el primer día de la semana para los judíos era el domingo. El primer día de la semana realmente es el domingo, no el lunes. Nosotros, porque tenemos el calendario romano, tenemos esta tradición de decir que el primer día de la semana es el lunes, pero verdaderamente el primer día de la semana es el domingo, ¿ok? Entonces estamos hablando de que mi Señor Jesús fue sepultado el viernes, ¿ok? Mi Señor Jesús fue sepultado el día viernes, ¿ok? Y estos acontecimientos que vamos a estar analizando, estudiando con la ayuda del Espíritu Santo para la gloria de Dios, ocurrieron el día domingo, el primer día de la semana, ¿ok? Por esto los cristianos evangélicos celebramos nuestros cultos los domingos, por esto los cristianos celebramos los cultos los domingos y no los sábados. ¿Por qué? Porque el domingo fue que resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿ok? Por eso, los cristianos desde la época de los apóstoles y de los apóstoles comenzaron a celebrar los cultos los domingos en memoria de que mi Señor Jesús había resucitado ese día. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos, ¿ok? Muy de mañana, ese día domingo, muy de mañana, tempranito por la mañana, podemos decir, las dos mujeres, ustedes se acuerdan que en el versículo, en la porción de la palabra del Señor, en el video anterior vimos que habían dos mujeres mirando de lejos donde ponían a mi Señor Jesús. ¿Se acuerda que dice la palabra, lo vimos en el video de ayer, que las mujeres prepararon la especia y los ungüentos para ponérselo a mi Señor Jesús, pero se llegó el sábado? Las mujeres tenían pensado el mismo viernes preparar a mi Señor Jesús, ponerle los ungüentos, lo que él necesitaba para que su cuerpo se mantuviera bien, pues. Tal vez pensando que esos hombres que lo habían puesto en ese sepulcro no lo habían preparado correctamente para la gloria de Dios. Ellos le enteraron según la tradición judía, amén, y le echaron todos los ungüentos y los perfumes y todas las hierbas aromáticas que tenían que echar. Amén. Pero las mujeres, a lo mejor no viendo bien lo que pasaba en el sepulcro, porque ya vieron que ellos lo metieron en el sepulcro, ok, pero a lo mejor una duda de ella fue, ¿verdad? ¿Será que esos hombres lo prepararon bien? ¿Será que hicieron todo como se tiene que hacer? Ellas prepararon los ungüentos, la hierba aromática y todo para echarle, para preparar bien el cuerpo, pero se atravesó el sábado, llegó sábado y ella no podía hacer nada, así que tuvieron que esperar al día domingo, como dice el texto, y por eso salieron muy temprano, porque ella diría, no, estos hombres a lo mejor dejaron a mi Señor ahí. Bueno,
dirían ella, gloria a Dios que lo dejaron ahí, pero tenemos que ir a prepararlo porque... Entonces ella llega muy temprano por la mañana con la intención de preparar el cuerpo. Esa era la intención de ella. Por eso fue que se fueron muy temprano, porque a lo mejor ella no... De a donde ella estaba mirando, donde ponía a mi Señor Jesús, ellas no alcanzaron a ver qué hacían dentro del sepulcro. Ellos vieron que los hombres metieron el cuerpo de mi Señor Jesús al sepulcro, pero de allí no vieron más nada. Entonces ellas, no estando muy seguras de que habían hecho todo lo que se estipulaba en Israel para preparar a una persona que había fallecido, en el caso de mi Señor Jesús dormido, entonces ellas prepararon el envuelto, la olla aromática y todas esas cosas, pero cayó sábado, se hizo viernes por la tarde, comenzó el Shabbat. Ahí ellas no pudieron hacer nada y tuvieron que esperar al domingo, que es lo que estamos viendo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. O sea, muy temprano por la mañana vinieron estas dos mujeres que vieron donde sepultaron a mi Señor Jesús, mas no vieron si los dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, habían hecho todo el procedimiento como se debía. Entonces ellas dos muy temprano, junto con otras mujeres, fueron a preparar el cuerpo. Llevaron hierbas aromáticas, ungüentos, aceite y todo lo que se usaba en esa época para preparar el cuerpo, ¿ven? Pero y hallaron removida la piedra del sepulcro. Miren, hermano, aquí, bueno, los ateos, aquí se han inventado muchas historias. Por ejemplo, el Sanedrín se inventó que los apóstoles se habían robado el cuerpo de mi Señor Jesús. El invento de Sanedrín fue, bueno, los soldados que pusimos ahí, porque ellos mandaron a poner 2 soldados. Ellos, los del Sanedrín, mandaron a poner 2 soldados porque ellos recordaron que Jesús dijo que iba a resucitar. Entonces le dieron a Pilato, mira, ese hombre, ¿verdad?, cuando estaba vivo dijo que iba a resucitar. Manda guardias para que custodien la entrada de la tumba para que esto no suceda, para hacer un poco de tiempo. Pilato accedió y le prestó 2 guardias de él a los fariseos hijos del diablo. Entonces, perdón. Uno de los inventos de los fariseos hijos del diablo para cubrir la gloriosa resurrección de mi Señor Jesús es que precisamente los 12 apóstoles, o mejor dicho, los 11 apóstoles, se robaron el cuerpo. Es decir, los 2 guardias se emborracharon, se quedaron dormidos, los apóstoles apoyaron y ellos 12 removieron la piedra y sacaron el cuerpo. Eso fue una historia, un cuento chino que le corrió Israel. Hay otro cuento chino por ahí, el de los ateos. Bueno, hay otro cuento chino que dice por ahí, ¿no?, que mi Señor Jesús
no murió. No murió, él quedó medio muerto. O sea, él quedó grave, pero no murió. Entonces, él pudo abrir el sepulcro de adentro y se acabó, según cuenta algunas historias de ateos que no creen en la resurrección de Jesús, que no creen en Dios, mejor dicho. La cuestión es que ese cuento chino es muy improbable. ¿Por qué? Porque los romanos eran expertos aplicando la muerte de cruz. Los romanos eran expertos aplicando esta muerte. Ellos no iban a dejar a nadie medio muerto. No. Y por otra parte, si mi Señor Jesús verdaderamente hubiera quedado vivo, en ese estado que él estaba, como lo dejaron, no iba a poder mover ninguna piedra. Entonces, bueno, estos son rumores, hipótesis. Bueno, lo de que los apóstoles se robaron el cuerpo, eso se dijo en Israel. Eso se dijo. Y lo otro es una teoría atea de que Jesús no murió en la cruz y pudo salir de la cueva, pero es una teoría tampoco muy improbable que eso fuera así. Bueno, entonces las mujeres llegan a la tumba y se cuenta con este sorprendente evento, que la tumba, en la piedra estaba removida. A ver, no era nada fácil de mover esa piedra. Era una piedra enorme que tapaba la entrada de la tumba, porque anteriormente nos enterraban a la persona como una cueva, y la piedra era una piedra grande. Un hombre jamás la iba a poder remover. Es más, yo creo que para remover la piedra se necesitaban mínimo 3 hombres para poder remover la piedra. ¿Amén? Como mínimo. Entonces era una piedra muy grande, como yo les digo, para que mi Señor Jesús, en el estado casi, porque si hubiera sido verdad que lo dejaron casi muerto, en ese estado casi muerto, no iba a tener la fuerza para remover la piedra. Por eso es que esa teoría atea es completamente ilógica y sin razón. Pero bueno, era un hecho sorprendente que una piedra tan grande estuviera removida, porque como yo les digo, mínimo para moverla, yo creo que lo mínimo que se necesitaba era como 3 hombres. Poniendo lo mínimo, ¿ok? Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Fíjense, entraron a la cueva las mujeres y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lo primero que pensaron fue: se robaron el cuerpo de mi Señor Jesús. Perdón. Ese fue el primer pensamiento de la mujer. Se robaron el cuerpo de nuestro Señor. Ese fue el primer pensamiento de la mujer. Lo podemos encontrar en otro evangelio, que María Magdalena, si no me equivoco, le dice al jornalero, a que no me acuerdo el nombre correcto, perdón si te lo di mal. Le dice al hombre que cuidaba los sepulcros que a dónde estaba su Señor. O sea, ella le dice a un hombre que ella pensaba que era el que cuidaba los sepulcros: ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde se hallaba mi Señor? Pero lo que ella no sabía, o no se había dado cuenta, es que era mi Señor Jesús. Entonces, lo primero que se les vino a la mente a las mujeres fue: te han robado el cuerpo del Maestro. O sea, la primera reacción lógica, pienso yo,
se robaron el cuerpo. Allí ellas no actuaron con fe, allí ellas actuaron con lógica humana. La piedra está removida, el cuerpo no está, tomados son 4. Sumaron esas dos variables, o esas dos cosas que tenían ahí, y dijeron, bueno, no, se robaron el cuerpo, no hay más nada. Se tuvieron que robar el cuerpo. Vinieron medianoche. Claro, ellas no compraban los apóstoles, obviamente. Ellas no creían y sabían que los apóstoles iban a ser incapaces de hacer eso. ¿Ven? Pero ellas dijeron, se robaron el cuerpo del maestro. Porque era la única explicación lógica y racional al ver el hecho que ellas estaban viendo. Una piedra tan grande removida y adentro el cuerpo de mi Señor Jesús no estaba. No estaba, miren, la religión cristiana es la única que tiene un Señor que ha resucitado, que ha vencido a la muerte. Confucio murió confundido, Mahoma murió, Buda era un egoísta y murió. Todos los líderes religiosos han muerto, sus tumbas están todavía aquí en la tierra, sus huesos, bueno, ya ni siquiera son huesos, ya son polvo. Pero Cristo ha resucitado y hasta ahora la tumba sigue vacía. ¿Amén? Y ese es el fundamento de nuestra fe, que como Él vive, nosotros viviremos. Amén. Que como Él fue resucitado al tercer día con poder y gloria, por el poder del Espíritu Santo, nosotros también, igual que Él, seremos resucitados en el día postero para estar siempre con Él. Amén. Bueno. Y aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ellas estando todavía boquiabiertas, asombradas, estupefactas, ellos estando ellas en shock, tal vez por lo que estaban viendo, la tumba vacía, la piedra movida, el cuerpo de Cristo no estaba por ningún lado. Estando en ella en este estado de asombro, se le aparecen 2 hombres con ropas resplandecientes. Estos hombres, por supuesto, son ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios, son enviados de Dios para ayudar, de alguna forma, socorrer, proteger, resguardar a aquellos que han de ser salvos. Amén. Los ángeles son servidores de Dios como tú y como yo, y sirven a Dios en múltiples cosas. Es decir, Dios puede usar un ángel para defender a un siervo suyo, como el caso de Daniel, que lo defendió de los leones, como el caso de Daniel, que el ángel del Señor lo defendió del fuego, ¿verdad? Como el caso de Eliseo, ¿verdad? Que muchos ángeles lo defendían. Dios puede usar un ángel para comunicar hechos, acontecimientos, alguna información de importancia o verdaderamente relevante que Dios quiera dar a conocer. Tenemos el caso de Daniel, el profeta, que Dios le dio a conocer las cosas que van a pasar en el futuro con los reinos de los hombres. Y tenemos el caso de María, la madre de mi Señor Jesucristo, que Dios le dio a conocer que le iba a ser el rey de Israel, el salvador del mundo. ¿Ves? Entonces los ángeles son seres espirituales, nuestros hermanos
en Cristo que, al igual que nosotros, sirven a Dios y están también al servicio de aquellos que han de ser salvos. Es decir, Dios los envía siempre para socorrer de alguna forma o informar una cosa a los santos aquí en la tierra, aquellos que han de ser salvos. No es que todos tenemos un ángel de la guarda, eso es mentira de Yahvé, no. El ángel de Yahvé acampa alrededor de lo que le temen y lo defienden. Dios no envía ángeles a aquellos que no son hijos de Él. Si vemos la Biblia, cuando hay un encuentro con un ángel, siempre es un ángel con un siervo de Dios, un ángel con un hijo de Dios, un ángel con un santo de Dios. Nunca vamos a encontrar en la Biblia un ángel con un pagano, un ángel con alguien que no es de Dios, no. Dios siempre ayuda cuando Él quiere, cuando Él lo ve propicio. Él ayuda a su pueblo por medio de sus siervos, los ángeles. Ya les mencioné varios textos, el libro de Daniel, como un ángel del Señor le informa lo que va a acontecer en el futuro, como un ángel defiende a Daniel también de los leones, por lo menos. Como vemos que el arcángel Miguel en el libro de Apocalipsis pelea con el diablo. Entonces vemos allí el trabajo de los ángeles en favor de aquellos que han de ser salvos. Amén. No es que todos tenemos un ángel guardián. Y aquí nos menciona que los ángeles tienen ropa resplandeciente. Ok, ¿qué es decir representa la ropa resplandeciente? La santidad, lo puro, lo bueno, lo verdadero, lo justo, la justicia. Las acciones justas de los santos representan la ropa blanca de lino fino. Y los ángeles también son justos y son santos. Entonces por eso llevan vestidura blanca y resplandeciente también. Ok. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Fíjense bien lo que le declaran los ángeles. ¿Qué le dije yo? Que los ángeles venían en favor de los siervos de Dios muchas veces a comunicar un mensaje, como en el caso de la Virgen María, por ejemplo, cuando mi Señor Jesús iba a ser puesto en su vientre por el Espíritu Santo. Bueno, en esta ocasión el mensaje es: Cristo ha resucitado. Fíjense bien. ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Ustedes están perdón, es como si los ángeles dijeran a la muerte: ustedes están mal, ustedes están perdiendo el tiempo. ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Están haciendo algo ilógico, algo irracional. No busquen entre los muertos a aquel que vive. Es decir, ustedes están buscando donde no deben. Ustedes están buscando a Jesús entre los muertos. Déjenme decirles que no muerto, pues ha resucitado. Amén. 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 Y amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Fíjense bien. Entre los muertos, no busquen al Señor Jesús, porque perdón, hermano. Entre los muertos, no busquen al Señor Jesús, porque no lo van a encontrar. No pierdan el tiempo, no hagan cosas inútiles, no actúen ilógicamente, porque Él no está muerto, pues ha resucitado.
resucitado. La tumba sigue vacía, hermano. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo retener al Santo de Israel. Porque nuestro Dios cumplió su palabra y no dejó que el cuerpo de su santo viera corrupción, sino que lo levantó de la muerte al tercer día con un cuerpo glorificado, para que estuviera para siempre con él. Amén. Entonces Jesús venció la muerte, no solamente muriendo y resucitando. Que gloria a Dios, pero Jesús venció la muerte una y otra vez estando vivo, porque Él resucitó a Lázaro, Él resucitó a Talita Cumi. La muerte, Jesús tenía la muerte como si fuera nada. Cada vez que Él quería, cada vez que Dios le ponía, cada vez que Dios le daba a resucitar un muerto, hermano, Él lo resucitó. Él venció la muerte estando en vida, Él lo venció. Es más, con la resurrección de Él, resucitaron muchos santos que habían muerto. Entonces Él derrocó a la muerte y a que tenía el imperio por medio de la muerte. Esto era el diablo y Satanás. Mira, hermano, la resurrección de Cristo para nosotros, los hijos de Dios, verdaderamente es el evento más maravilloso que ha ocurrido en la faz de la tierra. Pero para Satanás es lo peor que pudo haber ocurrido y que nunca más ocurrirá. Para Satanás fue lo peor de lo peor que Cristo hubiera resucitado con poder y gloria el tercer día, porque lo despojó a Él y a los principados y los potestades, lo despojó y lo expuso públicamente triunfando sobre ellos. La resurrección de Cristo fue el golpe más duro, más letal, más mortal que Dios le ha dado al diablo. El diablo todavía, hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, va a estar supurando por esa herida. Ese pisotón que le dio mi Señor Jesús en la cabeza fue verdaderamente mortal, porque destruyó por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte. Es decir, Dios es el mejor. Déjeme decirle por qué. Porque el plan de Dios no lo pudo concebir ninguna otra mente, solo a Él. Fíjense bien. Dios usó la muerte para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, Dios usó algo malo, que es la muerte, para vencer a Satanás. Fíjense bien. Es algo, o sea, por eso dice la palabra que la sabiduría de Dios es inescrutable. Es algo que nadie nunca hubiera hecho. Solamente nuestro Dios se le pudo ocurrir un plan tan maravilloso que dejó al diablo completamente desarticulado. Porque a lo que Cristo cayó en el vientre de la tierra, el diablo captó victoria. Pero lo que no sabía el diablo era que Dios era que estaba cantando victoria. Era que Dios era que iba a salir vencedor y glorificado. Cuando Cristo resucita, Cristo destruye al diablo desde adentro. Cristo destruye al diablo donde el diablo tenía todo su poder y su confianza. Donde el diablo nunca pensó que nadie lo iba a poder vencer.
Dios no atacó al diablo por medio de Cristo, donde el diablo era débil. No, Dios lo atacó donde el diablo menos se lo esperaba. Y con la resurrección de Cristo lo destruyó y desmanteló su reino completamente. Triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Triunfó sobre él venciendo la muerte. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por su inescrutable sabiduría. Porque a Dios es el único que se le puede ocurrir tal plan que para vencer a un oponente como el enemigo de nuestras almas. Es decir, fue un plan verdaderamente maravilloso que al diablo lo dejó loco y lo dejó completamente desarticulado, completamente derrotado y herido mortalmente. ¿Amén? Bueno, entonces las mujeres estaban completamente equivocadas. Ellas estaban buscando a Jesús en el lugar de los muertos y Jesús había resucitado. Así que los ángeles dijeron en maracuyo: mi hija, ustedes lo que están es peladas. Ustedes no saben dónde están buscando. Su hijo no está muerto, ha resucitado. Amén. Ok, entonces vamos a ver qué se dice. Acordado de lo que habló cuando estaba en Galilea. Amén. ¿Qué fue lo que habló estando en Galilea? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre esté entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Fíjense bien, recuerden lo que mi Señor Jesús dijo estando en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Sea entregado en manos de pecadores. A manos de pecadores. ¿A quién fue entregado mi Señor Jesús? A los pecadores, a los romanos, a los gentiles, a los que no tenían parte ni arte en el pueblo de Dios, ni con Dios, por supuesto. Era necesario que el Hijo del Hombre, es decir, la simiente de la mujer que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, es decir, la simiente de Abraham por la cual iba a ser bendecida toda la familia de la tierra, es decir, el descendiente de David que se iba a sentar en el trono de David, iba a reinar desde él por toda la eternidad. El Hijo del Hombre, le dice, él dice, una de las 3 ocasiones que él dijo que iba a morir, él dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de pecadores y que sea muerto, pero que al tercer día resucite. O sea, mi Señor Jesús se lo dijo a sus seguidores y a sus apóstoles una y otra vez, pero dice la Escritura que esto le estaba velado, que ellos no podían entender eso. Ellos no podían entender eso. Y pasaba que también tenían miedo de preguntarle qué eran esas palabras. Entonces, en los ángeles le dice: acuérdense de lo que mi Señor Jesús les dijo. Acuérdense. Ahora, ahí vemos un hecho importante, que los ángeles están pendientes de lo que pasa aquí en la tierra. Dice la palabra que los ángeles anhelan ver estas cosas, anhelan ver lo que la iglesia hace en el nombre de Jesús para la gloria de Dios Padre. Anhela ver la fe de la iglesia, anhela ver la gracia de Dios para salvar la iglesia. Entonces los ángeles están muy pendientes. Los ángeles están muy pendientes
de todo lo que pasa aquí en la tierra. Ustedes, poniéndonos a pensar aquí, imagínense lo pendientes que estaban los ángeles cuando mi Señor Jesús estaba aquí en la tierra. Ellos tenían que estar al tanto de todo lo que hacía mi Señor Jesús. Yo me imagino que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ellos nomás que estaban pendientes de Jesús. Yo me imagino que en ese tiempo que Jesús comenzó su ministerio, su único interés aquí en la tierra era ver cómo su Señor se conducía, cómo su Señor obraba para la gloria de su Dios y cómo su Señor obraba por gracia para salvar a su iglesia. Yo me imagino que los ángeles, mientras tuvo mi Señor Jesús, estaban completamente enfocados en la obra de Cristo, en lo que Cristo hacía, en lo que Cristo decía, en lo que Cristo... Por eso yo le dije, hey, acuérdense de lo que Jesús le dijo. Y se lo dicen tal cual Jesús lo dijo. Entonces quiere decir que los ángeles tenían su atención cuando mi Señor Jesús estaba en la tierra. La atención de los ángeles era especialmente para Él. Y obviamente así debe ser, porque Él es su Señor. Y ellos anhelaban ver lo que Él hacía. Amén. Entonces ellos se acordaron de las palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los hombres y a todos los demás. Ok. Las mujeres volvieron del sepulcro, o sea, se fueron de allí a donde estaban los apóstoles y todos los demás discípulos de Cristo. Y le dijeron, y le dieron esta buena noticia. Hey, miren muchachos, nos aparecieron dos hombres en ese... Nosotros fuimos muy temprano a preparar al Señor Jesús. Y nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, no estaba el cuerpo, la piedra estaba movida. Obviamente nosotros estábamos en shock, pensando que se habían robado el maestro. Y de repente nosotros así estupefactos por no ver el cuerpo del maestro ahí. Aparecen dos hombres y le contaron. Nos dijeron que por qué busqué entre los muertos a que recordáramos lo que Jesús había dicho, que le era necesario morir, ser entregado a impíos y morir, pero el tercer día resucitar. Los hombres nos dijeron eso y nosotros salimos corriendo de ahí a darle esta buena noticia a ustedes. Jesús ha resucitado. Eso fue lo que los mensajeros nos dijeron. ¿Ok? Bueno, y ahí estaban los 11 apóstoles y los demás discípulos que creían en Cristo. Las mujeres eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron esta cosa a los apóstoles. O sea, muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Juana, y muchas otras que servían a mi Señor Jesús mientras estuvo en su ministerio terrenal, vieron este testimonio, vieron la tumba vacía y corroboraron esta cosa. Fueron testigos oculares de este hecho tan maravilloso, ¿verdad? De que la tumba está vacía y que Cristo vive y vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, bueno. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no le creían. A ver, aquí entra la incredulidad. Aquí entra cuando dice y a ellos les parecía locura las palabras y no creían en ellas, se refieren a los apóstoles.
a los apóstoles y a los otros discípulos que estaban allí. Creía que las mujeres estaban locas. Creía que las mujeres estaban locas. Creía que se le había sacado un tornillo a la mujer. A lo mejor que ella no está tan triste y tan desolada por la muerte del maestro. Bueno, están imaginando cosas. La tristeza la va a matar. Porque la tristeza la tiene viendo y que alucinación. Ellos pensarían así. O sea, no creían. No se habían acordado de la palabra de mi Señor Jesús. Y las mujeres se la están repitiendo. Las mujeres le contaron, mira, pasó esto, el ángel nos dijo esto, que recordamos esta palabra. Y aún así ellos no creían. Fíjense, y eran los 11 apóstoles. A los que estuvieron con mi Señor Jesús cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, que es mío, que esté muerto vivirá, y que en mí que no morirá eternamente. Cuando mi Señor Jesús dijo esto, ellos estaban con Él. Cuando mi Señor Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y la puedo tomar, este mandamiento era del Padre. ¿Quién estaba con Él? ¿Quién eran? Los apóstoles. Cuando mi Señor Jesús dijo que no era necesario padecer y ser entregado a los ancianos y a los sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿quién estaba con Él? Los apóstoles. Entonces, ¿por qué los apóstoles no creyeron las palabras de la mujer? Era encubierto, ¿verdad? Aún no era momento. No tenían... La fe se la había fumado por un periodo corto de tiempo. Ellos no veían. Y ellos vieron cómo Jesús resucitó a Talita Cumi, cómo Jesús resucitó a Lázaro, como mi Señor Jesús dice: el Padre me ha dado autoridad sobre toda carne para darle vida a que yo quiero. Pero ellos no les vino ninguno de esos versículos. Porque obviamente no tenían el Espíritu Santo. Entonces ellos no se iban a acordar de la palabra de mi Señor Jesús. Entonces, bueno. Versículo 2. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Sin embargo, Pedro, que era el más... Siempre se me olvida la palabra cuando me refiero a Pedro. El más impulsivo. Era que siempre tomaba la iniciativa. Era el más emocional. Era el más temperamental de los apóstoles. Cuando escucha esto, no es que cree, pero yo me imagino que Pedro pensó: Berta, le vamos a ver si lo que dicen las mujeres es verdad, o como dicen mis hermanos, están locas. Yo tengo que ver esto. Salió corriendo y salió Juan con él. Fueron ellos dos, Juan y Pedro. Salieron corriendo a ese punto. Juan llega primero, dice la escritura, porque corrió más rápido, pero Pedro llega y de una vez entra. Juan no se atreve a entrar en ese sepulcro, sino que espera que llegue Pedro, pero Pedro de impulsivo entró de una vez. Y efectivamente halló el lienzo, el sudario por un lado y el lienzo por el otro. O sea, halló todo acomodado. Y el cuerpo de Jesús efectivamente no estaba. Pero bueno, no fue que Pedro creyó en la palabra de las mujeres, no. Fue que Pedro, ustedes saben lo impulsivo que era Pedro. Pedro era súper impulsivo, Pedro era súper emocional, Pedro era súper temperamental. Es a lo que estas mujeres le comentaron esto. Pedro dijo: no, yo tengo que corroborar con mis ojos.
y esta está loca o me están diciendo la verdad. Y salieron corriendo. Como les digo, Juan, el discípulo más bata de Pedro, pero Juan le vas a Pedro porque era más rápido, tal vez porque era mucho más joven que Pedro. Juan llega, se para en la puerta del sepulcro, pero no entra. Pero al llegar Pedro, obviamente Pedro entró de una vez porque era muy impulsivo. Y ven el hecho, ven que es verdad. Ven que efectivamente las cosas de mi Señor Jesús, las cosas que a donde él estaba envuelto, el lienzo, el sudario, todo estaba acomodado. Y el cuerpo de mi Señor Jesús no estaba. La piedra estaba removida y el cuerpo de mi Señor Jesús no estaba. Entonces, obviamente, ellos se maravillaron haber hecho. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dice aquí. Se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, podemos ver, gloria a Dios, que Cristo ha resucitado, que la tumba sigue vacía, que no fue una locura de esas mujeres, que no fue una alucinación múltiple, que muchas personas tuvieron alucinaciones. Bueno, no sé si eso se dice así, pero ya lo dije. No fue nada de eso, no fue locura de la mujer, no fue alucinaciones de ella, no fue que ella estaba tan triste y desconsolada que se imaginaron cosas, no. Fue que Cristo verdaderamente ha resucitado y su tumba permanece vacía. Y Él es el único, hermano, que ha declarado la muerte, que ha proclamado su muerte y resucitado. Él es el único que ha hecho eso. Mahoma no lo hizo, Mahoma murió. Confucio murió confundido, no resucitó, no predijo que iba a morir. Obviamente es muy fácil predecir que se va a morir, porque todo el mundo se va a morir, pero con la exactitud que mi Señor Jesús lo proclamó, de la forma que lo hizo, y luego resucitar, hermano, eso solamente lo hace Dios. Dios hombre. Amén. Entonces, bueno, tenemos un Cristo que ha resucitado, tenemos un Cristo que nos ha dado una esperanza viva, incorruptible, inmarcesible, incontaminada y reservada para nosotros en los cielos. Amén. Nuestra esperanza es que como Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Que como Él está sentado a la diestra de Dios, nosotros nos sentaremos a la diestra de Dios juntamente con Él. Y la palabra dice que ya nos hemos sentado juntamente con Él. Nuestra esperanza es que como Él se fue, así ha de volver a buscar a su pueblo y a llevarlo a la patria que Él le tiene preparado. Amén. Nuestra esperanza es que Cristo vive, nosotros vivimos con Él y en Él y para su gloria, y algún día estaremos para siempre con Él por la eternidad y hasta la eternidad, alabando y glorificando a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto es algo ciertísimo, esto es algo verdadero, esto es algo que podemos poner en ello nuestra plena confianza. Esto es algo que ha dicho Dios, y como dice su palabra, la suma de tu palabra, mi Dios, es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Dios no es hijo de hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo lo hará, lo habló y lo ejecutará. Amén. Por eso Cristo ha resucitado, y por eso nosotros tenemos la plena confianza, seguridad, certeza, convicción, igual a fe, que nosotros resucitaremos juntamente con Él, que nosotros ya hemos resucitado juntamente con Él, y en el día posterior resucitaremos
para recibir nuestro cuerpo glorificado y estar para siempre con Cristo, con cuerpo y alma redimidos, para poder estar en el reino de nuestro Padre y estar con Él por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, porque Cristo ha resucitado para vida eterna. Amén. Es el primero en resucitar para vida eterna, y nosotros también resucitaremos para vida eterna por la fe que es en Él, porque el Espíritu que nos resucitó a Él, es decir, el Espíritu Santo, también nos va a resucitar a nosotros en el día posterior y nos va a dar un cuerpo semejante al de Cristo para estar para siempre con Él. Gracias a Dios porque Cristo ha resucitado. Gloria al Dios de Israel que está sustentado en el trono y a su Cordero por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alza su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios Altísimo y Santísimo de Israel esté sobre todos ustedes, hermanos, y que la gracia de Jesús, de mi Señor Jesucristo, abunde en sus corazones. Amén y amén. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. El Dios de Israel me lo guarde. Y si Dios quiere, mañana continuaremos este hermoso evangelio para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén y amén.